En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta les dijo Jesús: ¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le contestaron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús le dice a los apóstoles que eviten la levadura de los fariseos y de Herodes, ellos, como cuenta el Evangelio de hoy, no lo entienden. Seguramente que cuando en Pentecostés llegó el Espíritu Santo lo entendieron y por eso después pudieron explicarlo. ¿A qué se refería Jesús? Son 2 levaduras distintas, son dos pecados diferentes. ¿Cuál era la de los fariseos? La de los fariseos era cumplir meticulosamente cientos de preceptos, pero no dar su corazón. Es decir, el que cumple y no ama, lo que le importa no es la otra persona, sino su propia conciencia. Y por eso llega al mínimo. Aunque ese mínimo sea muy alto, cientos de preceptos, llega al mínimo y no da un paso más, porque no está pensando en el otro, está pensando en sí mismo, está pensando en que si no cumple podrá ser castigado o si no cumple no recibirá el premio prometido. No hay amor, no hay amor. Estará escrupulosamente pendiente de cumplir esos mínimos. Insisto que pueden ser muy elevados, eran muy elevados para los fariseos, pero solo le importará eso, no hay amor, no le importa el bien del otro. Un ejemplo claro es aquella parábola que cuenta Jesús de aquel hombre que fue robado, golpeado, dejado malherido en el camino entre Jerusalén y Jericó. Pasó el fariseo, pasó el sacerdote, pasó el escriba, le vieron allí, no pararon a ayudarle, porque su religión establecía, y lo hubieran cumplido hasta dar la vida, que no podían comer carne de cerdo, por ejemplo, y que no podían robar, y que no podían matar, y hubieran posiblemente dado la vida por ello. Pero no les obligaba, como mucho les aconsejaba, pero no les obligaba a ayudar a una persona a la que otro había robado, socorrer a una persona a la que otro había dejado malherida. Hacían el mínimo, y el mínimo era muy elevado, pero no pensaban ni en el prójimo ni en Dios. Ellos posiblemente creían que sí, pero no era así. La levadura del fariseo es la de aquel que en el fondo no ama. No ama. ¿Por qué no cometes un pecado? Hay que hacerse esta pregunta. ¿Por qué no cometes un pecado? ¿Porque tienes miedo al infierno? ¿O porque te duele ofender a Dios? ¿Por qué te vas a confesar? ¿Porque tienes un remordimiento de que has hecho algo malo? ¿O porque tienes un remordimiento
porque has ofendido a alguien a quien deberías amar y a quien quieres amar. ¿De qué examinas tu conciencia? ¿De los 10 mandamientos nada más? ¿No examinas tu conciencia del bien que has podido hacer, no el bien imposible, el que has podido hacer, yendo más allá del cumplimiento de los mandamientos? ¿Examinas tu conciencia sobre si has robado? ¿O examinas tu conciencia sobre si, además de no robar, has dado o no dado limosna? ¿Examinas tu conciencia sobre si has perjudicado a alguien, por ejemplo, en su honor, con calumnias? ¿O examinas tu conciencia sobre si, además de eso, has sido capaz de defender a alguien que estaba siendo calumniado o maltratado? Una persona que ama cumple los mínimos, pero no se conforma con ellos. Los mínimos, por supuesto, son los mínimos que hay que cumplir. La propia palabra lo dice, los mínimos. Una persona que ama no se conforma con los mínimos. Eso los cumple o intenta cumplirlos. Y le duele si no los cumple, porque sabe que no ha amado a quien tendría que amar, en nuestro caso, a Dios. ¿Y cuál es la levadura de Herodes? La levadura de Herodes era un rey de una parte pequeñita de Israel, bueno, era por lo tanto un político. ¿Cuál es la levadura de Herodes? Estará bien con el mundo, estará bien con los que mandan. Hoy podríamos decir, estará bien con la opinión pública, o usando un término que cada vez es más corriente utilizar, ser políticamente correcto. Si hoy ser políticamente correcto es militar en la ideología LGBT, tienes que hacer eso. Si ser políticamente correcto es militar en la ideología woke, es decir, en la de la cancelación de la historia, tienes que ser eso. Nosotros, lo único que tenemos que preocuparnos es de agradar a Dios. Si eso supone que en algunas cosas, por lo menos, estamos de acuerdo con lo que el mundo opina, o con lo que la mayoría opina en un momento concreto, porque la mayoría va cambiando, porque es fácilmente manipulada, y es de hecho manipulada. Si en un momento concreto nuestro seguimiento y nuestro deseo de agradar al Señor coincide con lo que la mayoría opina, pues muy bien. No es que vamos a ser antisistema por naturaleza. Yo amo, respeto la naturaleza. La amo, la respeto. Pero no porque la mayoría hoy sea ecologista, sino porque el Señor nos ha mandado que cuidemos de la naturaleza. Y lo que la mayoría opine no me importa demasiado, me importa lo que opine el Señor. Pero amo la vida, toda la vida. Y la mayoría opina que es más importante salvar una foca o una ballena que un niño en el vientre de su madre o un anciano en una situación terminal de su vida. Lo que la mayoría opina, no digo que me traiga sin cuidado, porque me parece que sería demasiado presuntuoso por mi parte, pero casi. Lo que me preocupa es lo que Dios opina. Agradar a Dios, amar al que tanto me ama, es lo que me importa. Y lo que diga la mayoría, pues bueno, pues ahí está, porque sé perfectamente y es demostrable científicamente que hay una ingeniería social en marcha para manipular a esa mayoría y llevarla a donde los que quieren, los que mandan, quieren que vaya. Preocupémonos por agradar a Dios. No nos conformemos con los mínimos y que nuestra verdadera obsesión sea amar al Dios
que ha dado la vida por nosotros. Que así sea.